hoy desde Nicaragua, amigos y colaboradores del obispo de Matagalpa, procesado por conspiración contra el gobierno de Daniel Ortega, figuran en una lista de testigos falsos, advierten abogados. Desde Colombia, gobierno permite que las niñas menores de 14 años aborten sin permiso de sus padres. Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús suscita vocaciones religiosas, destaca sacerdote experto en la santa en nuestro especial por los 150 años del nacimiento de la joven doctora de la Iglesia. Desde Estados Unidos, este fin de semana en todos los templos después de la misa, colecta anual para la Iglesia en América Latina y el Caribe. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con la última información de la Iglesia en Nicaragua. A 5 meses de un obispo con arresto domiciliario, además de sacerdotes, diáconos y seminaristas presos en una cárcel de torturas por orden de la dictadura de Daniel Ortega. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. El próximo 24 de enero se sabrá cuántos años de cárcel pasará el padre Óscar Benavides, condenado esta semana por conspirar contra la dictadura de Daniel Ortega y difundir noticias falsas. Para esa fecha está programada la audiencia de lectura de sentencia. El padre Óscar Benavides, de la diócesis de Ciuna, de 50 años de edad, llevaba detenido desde el 14 de agosto del 2022 en la cárcel de tortura de El Chipote. La abogada nicaragüense Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, analiza las irregularidades del veredicto. Sí, actualmente hay 15 procesados imputándoles delitos penales y todas estas personas son miembros de la Iglesia Católica Nicaragüense, entre ellos obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos. Estos juicios tienen una característica de ser nulo de principio a fin, porque desde el momento de la detención es ilegal y no se están respetando las garantías procesales ni el debido proceso que establece la Constitución Política de Nicaragua y también las leyes penales. Efectivamente, fue declarado culpable el sacerdote Óscar Benavides y se le están imputando 2 delitos que recientemente fueron creados por la dictadura precisamente para inculpar y criminalizar a todas aquellas personas que hablan con la verdad y que se están oponiendo a las arbitrariedades del régimen. En los próximos días o semanas vamos a conocer cuál es la sentencia, que oscila entre 5 a 10 años de prisión. Las posibilidades son nulas, porque recordemos que Nicaragua es un estado criminal en donde no se respeta la institucionalidad y tampoco existe la división de poderes. Y aunque en último momento la jueza le permitió una defensa privada al sacerdote, porque al inicio se le había impuesto un defensor público, pero ni el mejor abogado del mundo podría ganar a un sistema judicial que es corrupto y que pone múltiples trabas a la defensa, y en este caso pues el padre lo único que va a tener que hacer es cumplir la condena que la judicial imponga en los próximos días. La abogada Patricia Molina también destacó que la sentencia del padre Óscar Benavides marca un precedente para los otros sacerdotes procesados por la dictadura, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que está acusado de conspiración contra el gobierno y de propalar noticias falsas. Escuchemos. Sí, esto es algo que va a continuar. Porque en un primer momento el sistema judicial estaba acusando a los sacerdotes con delitos relacionados a la sexualidad y también a golpes y delitos así, pero como ellos vieron que la sociedad nicaragüense nunca creyó, porque la sociedad nicaragüense es muy pequeña y conocemos muy bien quiénes son nuestros obispos, quiénes son nuestros sacerdotes y cuál es la vida que ellos llevan. Entonces la sociedad nicaragüense más bien repudió todo este caso y entonces es por eso que la dictadura ahora está imputándole lo que es el menoscabo a la integridad nacional, que es un delito, y también la propagación de
de noticias falsas, que es otro delito. Y esta primera condena, lógicamente, sienta un precedente para los posteriores juicios que se van a realizar, pero es importante destacar que los testigos, que son 12 testigos que van a ser llevados y 4 peritos que van a ser utilizados en contra de Monseñor Rolando Álvarez, que es un obispo de la diócesis de Matagalpa, todos ellos son testigos falsos, ya los tenemos completamente identificados, son y pertenecen a familias de paramilitares, son trabajadores del Estado y también policías que están siendo utilizados para este proceso. Tal como lo dijo la abogada Patricia Molina, son 12 los testigos que hablarán en contra de Monseñor Rolando Álvarez. Son colocados por la dictadura para dar falso testimonio sobre el obispo de Matagalpa, según la indagación de los abogados nicaragüenses Molina y Yader Morazán. Algunos testigos son familiares de militares, otros trabajadores del Estado. De acuerdo a Patricia Molina, si estos testigos no declaran a favor del régimen, es decir, en contra de Monseñor Álvarez, podría haber represalias contra ellos. Aquí les mostramos de quiénes se trata, según la información del doctor Morazán. Ella es Elba Marina Rayo, periodista de la radio Insurrección, medio de comunicación aliado del gobierno. Radio Insurrección es parte de la entidad llamada Departamental del Frente Sandinista. Desde ese lugar se dirigió la represión a las protestas contra la dictadura en abril del 2018. Adela Rayo, madre de la periodista, era muy devota y cercana a Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa. La periodista Elba Marina subía fotos a sus redes sociales junto al obispo de forma afectuosa. Luego del 2018 y tras la muerte de su madre, Elba Marina dijo que no volvería a entrar a un templo católico. Desde entonces arremetía contra la Iglesia Católica. En Matagalpa es conocida por sus problemas con el alcohol. Otra testigo contra el obispo Álvarez es Gabriela Alejandra Raya Castro. Está casada con el sobrino del jefe de los paramilitares sandinistas de Matagalpa, Lalo Sosa. El tercer testigo contra Monseñor Álvarez es Emiliano Antonio Pérez Castro, hermano del excomandante Marvin Pérez. A este militar le dieron de baja por acciones deshonrosas. Después de la represión del 2018, el exmilitar fue nombrado delegado del Ministerio de Transporte de Matagalpa. El testigo Emiliano Pérez también es cuñado de la jueza Sheila Delgado. Se sabe que desde hace años Emiliano aspira a trabajar para el Estado. Como cuarta testigo está Josefa Azucena Girón López. Es secretaria del Ministerio de Educación de Matagalpa. Otro testigo contra el obispo de Matagalpa será Nieves Francisco Hernández Flores. Trabajaba para Radio Hermano de la diócesis de Matagalpa. Ayudaba a los sacerdotes que conducían los programas de radio, instalando sonido y transmitiendo las misas. Luego, tras la reprimida protesta de diciembre de 2018, Nieves Hernández dejó la iglesia. Hoy trabaja como técnico sonidista en la alcaldía de Matagalpa. En la lista de testigos falsos también aparece Erlin Francisco Picado Montoya. Hace poco fue nombrado abogado público en el complejo judicial de Matagalpa. Su esposa Maritza Rodríguez fue concejal de la alcaldía de Matagalpa. En el acta del juicio figuran el nombre de 6 testigos más. En total son 12. El padre Eric Díaz, exiliado en septiembre de 2022, informó en su cuenta de Facebook que varios de los otros 6 no sabían que estaban en la lista de testigos. Dijo así: hay varios ahí que no sabían que estaban en la lista y se dieron cuenta hasta hoy que sus nombres han sido usados y puestos ahí. Ya sabrán qué viene después. Citarlos y amenazarlos para que digan lo que ellos prepararon o les digan qué deben decir. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Ahora las noticias de la iglesia en Colombia, consternada porque una ley permitirá a las adolescentes abortar sin autorización de sus padres. Sobre esto y más nos informa nuestra corresponsal Lida Lozada.
Aquí desde la parroquia Cristo Rey, ubicada en el norte de la ciudad de Bogotá, les comento que producto del ordenado el año pasado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-055, mediante la cual se despenalizó el aborto en nuestro país hasta la semana 24 de gestación, el Ministerio de Salud acaba de expedir una resolución mediante la cual reglamenta las condiciones para su acceso. Uno de los aspectos que más ha preocupado en este documento de 26 páginas es que las niñas menores de 14 años de edad que acudan a un centro médico con la intención de practicarse un aborto podrán hacerlo sin la autorización de sus padres. Es decir, con esto, el aborto en Colombia queda sin ninguna edad mínima para que sea autorizado. Los líderes pro vida han dicho que esta reglamentación es completamente ilegal y que tomarán inmediatamente medidas al respecto. Y digo que es una situación ilegal porque el Ministerio de Salud no puede, mediante resolución, reglamentar una sentencia de la Corte. Esto se tiene que hacer primero por el Congreso de la República mediante una ley. Y el Congreso de la República se ha negado permanentemente a generar una ley de aborto. Esto entonces está rompiendo el orden democrático y quebrantando las instituciones jurídicas del país. Por eso en Unidos por la Vida vamos a denunciar y a demandar esta resolución y vamos a pedir que se respete la patria potestad de los padres y que se respete la objeción de conciencia además, y sea anulada esta resolución. Ante este complejo panorama son varias las medidas que se tienen previstas para este año. Una de ellas es el referendo por la vida, en el que se ha ampliado el plazo hasta el próximo 15 de abril para la recolección de los 2 millones de firmas que se necesitan para que se pueda llevar a cabo este mecanismo en el país. El referendo por la vida ha logrado una ampliación de sus tiempos y tenemos hasta el 15 de abril para recoger los 2 millones de firmas que permitan que se lleve adelante este referendo por la vida que busca precisamente reformar artículos de la Constitución para blindar la vida humana naciente, para que se genere protección a las mamás en embarazos con crisis o en embarazos inesperados y de esta manera lograr que la cultura de la vida triunfe en Colombia, que es un país de vida. Entre tanto, ya hay fecha definida para la 17ª Marcha Nacional por la Vida, la movilización pro vida más relevante que se lleva a cabo anualmente en el país. Se realizará en esta oportunidad el 6 de mayo y en ella se buscará de manera pacífica alzar fuertemente la voz con un mensaje contundente por la vida en contra de las sentencias de la Corte Constitucional C-355 del 2006 y C-055 del 2022. Recordemos que Colombia es hoy uno de los países del mundo que más ha flexibilizado sus leyes para acceder al aborto. En otras noticias, para empezar a dar respuestas concretas a la necesidad de seguir trabajando por la paz en este 2023, la Iglesia colombiana, a través de 3 instituciones de la Conferencia Episcopal, desarrolló recientemente un taller de discernimiento pastoral sobre la paz en el departamento del Chocó, uno de los territorios más afectados por el conflicto armado y el abandono institucional. A las jornadas desarrolladas en los municipios de Itzmina y Quibdó fueron convocadas cerca de 60 personas, entre ellas sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral y actores territoriales claves en estos procesos. De acuerdo con el obispo encargado de ambas jurisdicciones, el Evangelio no puede ser apartado de la construcción de paz que ofrece la Iglesia y que tanto necesita nuestro país. Fundamentalmente está enfocado a pensar, reflexionar, buscar el Evangelio y con base en el Evangelio proyectarnos en una acción social que involucre a todos los bautizados del departamento del Chocó para ser realmente con ellos constructores de la paz. Yo agradezco inmensamente a estas 3 entidades, Iglesia, Estado, Secretariado Nacional de Pastoral Social y Comisión de Conciliación Nacional, porque nos han dado una oportunidad maravillosa a estas 2 diócesis y a grupos grandes, significativos, 30, 40 personas en cada diócesis, y luego lo vamos a seguir trabajando.
Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver desde Estados Unidos, este fin de semana en todos los templos después de misa, colecta anual para la iglesia en América Latina y el Caribe. Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús suscita vocaciones religiosas, destaca sacerdote experto en la santa en nuestro especial por los 150 años del nacimiento de la joven doctora de la iglesia. Ya regresamos con más información de la Iglesia Católica. Ahora nos vamos con nuestro segmento especial sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Un libro extraordinario de Santa Teresita del Niño Jesús es su autobiografía Historia de un alma. En ella se sintetiza el camino espiritual que siguió en la profundización de su amor a Dios. En Vitoria, España, la Escuela de Oración y Espiritualidad de los Padres Carmelitas ha organizado una nueva iniciativa, abierta a todos, en torno a la figura de Santa Teresita del Niño Jesús por los 150 años de su nacimiento. Todos los lunes el centro ofrecerá una lectura pausada y compartida de los escritos de Santa Teresita, recopilados en Historia de un alma. El padre Dámaso Suazúa, carmelita descalzo desde los 24 años y experto en la vida y obra de la santa, será quien guiará estas sesiones. Para darnos todos los detalles sobre esta interesante propuesta, entramos en contacto con el propio padre Dámaso Suazúa desde España. Padre, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos, ¿por qué recomendaría leer Historia de un alma? Es el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, por supuesto, y también doctora de la Iglesia. La doctora más joven, la doctora de la Iglesia más leída y más traducida, porque este libro de la Historia de un alma se ha traducido al menos a 87 lenguas en el mundo. Es también un libro emblemático y un libro carismático por la cantidad de vocaciones religiosas, sacerdotales que ha suscitado este libro. Y es también un libro que ha influenciado a la Iglesia, toda ella. En primer lugar, contra el jansenismo de su tiempo. Aquella espiritualidad leguleya, de solo penitencia, de heroísmo, ella propone la vertiente más evangélica: amor, confianza, esperanza, abandono. Padre, en el libro Santa Teresita cuenta que vivió varios episodios en los cuales en el convento ella sentía algunos momentos que algunas personas la trataban mal, eran como mortificaciones. Sin embargo, por amor a Dios, ella era buena con estas personas. ¿Cómo podemos nosotros tomar ese ejemplo y su testimonio para nuestras vidas? Sobre esto, en una comunidad hay personas sanas y hay personas enfermas. En el caso de Santa Teresita, lo narra ella con la mayor candidez y mostrando la máxima comprensión por el caso, alguna que otra un poco neurasténica. No hay por qué escamotear la palabra, se puede dar en una familia, se puede dar también en una comunidad religiosa. Pero la respuesta de Teresita, aquí está lo llamativo. Con tanta comprensión, con tanta sonrisa, tanto que una de estas, que era la que más la pinchaba, le pregunta un día: ¿pero qué pasa, Teresita, hermana Teresita? Que me responde siempre con la sonrisa. Entonces ella no solamente sobrellevaba estas contrariedades, estos alfilerazos que recibía en la comunidad, sino que se sobreponía, prácticamente las ignoraba y respondía con la máxima caridad. ¿Qué nos quiere decir Santa Teresita sobre que la vida es un instante entre dos eternidades? Sí, ella tiene un
esclarecido poema Rien que pour aujourd'hui, nada más que por hoy. Y es una reflexión muy oportuna, no solamente el carpe diem de los clásicos antiguos, sino aprovechar el hoy, el día de hoy, el instante de ahora, dejar el mañana, el futuro, en las manos de Dios. No me preocupa. El presente es lo que tiene el valor. En el presente me realizo. En el presente cultivo mi relación íntima con Dios. En el presente actúo de cara a mis hermanas en la comunidad. Nada más que por hoy. Es el refrán de este poema que nos puede inspirar cómo vivir el presente de cada uno de nosotros hoy. Padre, ahora cuéntenos sobre la iniciativa que están realizando. ¿Qué novedades sobre Santa Teresita encontrarán las personas en estos planes de lectura? Un grupo de voluntarios que quieran leer en común, esto es lo importante, en grupo, no aisladamente, en grupo. Leer un párrafo y pararnos y hacer el silencio. Leer un párrafo y esperar si alguien quiere manifestar una reacción interior que haya sentido. No hace falta que sea un análisis teológico, puede ser mucho más vivencial. Y lo que a otra ha impresionado puede ser una aclaración también para mí, y así entramos de una forma, repito, vivencial, en contacto directo, personal, ayudado por el grupo, con Santa Teresita del Niño Jesús, con la historia de un alma. Padre Dámaso Zuazua, gracias por todo lo que nos ha compartido sobre Santa Teresita en esta entrevista. Muchas gracias. Los obispos de Estados Unidos anunciaron que en las misas de este 21 y 22 de enero se realizará una colecta para ayudar a la Iglesia en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa se realiza desde la década de los años 60 con un sentido de comunión con la gente de Latinoamérica. Todos los detalles en el informe de Bárbara Socorro. La Santa Misa en el pueblo de Chuquibambilla, en Cusco, en los Andes del Perú, es hoy posible gracias a uno de los proyectos de formación y evangelización financiados por la colecta anual para América Latina y el Caribe. Desde hace décadas, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos realiza la colecta anual para América Latina y el Caribe para impulsar la evangelización y sostener necesidades básicas en zonas muy pobres de América Central, del Sur y las islas del Caribe. De acuerdo a Monseñor Octavio Cisneros, obispo auxiliar emérito de Brooklyn y presidente del Subcomité para la Iglesia en América Latina del Episcopado Norteamericano, destaca que el objetivo de la colecta anual es cambiar vidas, a veces salvar vidas y traer personas a Jesús. Ayudamos mucho a los seminarios. ¿Por qué? Porque los seminarios es donde los sacerdotes van a hacer un impacto en las comunidades locales de su iglesia. La colecta se realizará durante las misas del sábado 21 y domingo 22 de enero en todas las parroquias de los Estados Unidos. El 2021, la colecta recaudó más de $6 millones, casi el 50% se utilizó para la evangelización, formación en la fe, ministerio social y trabajo pastoral, informó el episcopado. Hay varios países que se benefician de una manera especial. Toda Latinoamérica y el Caribe recibe la ayuda a los proyectos, pero obviamente ciertos países están en una gran necesidad. Entre ellos tenemos Haití, Nicaragua, Cuba, etc. Y entonces los obispos del subcomité han hecho la decisión de ir un poco más allá de lo que normalmente
se ofrece. Monseñor Cisneros es de origen cubano. Llegó solo a los Estados Unidos como refugiado adolescente después de la toma del poder comunista en la isla. Nos habló de su deseo de ayudar con la colecta a las personas que enfrentan la pobreza o la opresión en sus países de origen mediante el financiamiento de proyectos. Es importantísimo que nos demos cuenta de eso cuando vamos a ayudar a las personas que están en Latinoamérica, en el Caribe y donde sea. El deseo no es nuestro de que emigren. El deseo es que dentro de su comunidad, dentro de su familia, puedan recibir todo aquello que lo va a hacer como persona lo mejor. Los feligreses de Estados Unidos y otras partes del mundo también pueden aportar a la colecta a través del portal I Give Catholic Together. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.